Que el segmento de los SUV está en alza es indudable y que se está conformando como una alternativa a las berlinas y a los Breaks tradicionales también lo es. Un buen ejemplo es el Skoda Kodiaq, un coche técnicamente emparentado con el Volkswagen Tiguan y el Seat Ateca, pero que tiene la particularidad de que es un coche de 7 plazas. Y por lo tanto hoy, además de probarlo, vamos a compararlo con otros dos modelos que también tienen 7 plazas y que hasta ahora eran los más vendidos en este segmento: el Nissan X-Trail y el Mitsubishi Outlander. Los SUV están acabando con los monovolúmenes compactos, tanto con las versiones de 5 plazas como con las de 7. Respecto a un monovolumen compacto de 3 filas de asientos, estos SUV no ofrecen ni más habitabilidad ni más funcionalidad, pero tienen una estética a la moda y son utilizables en pistas. Nuestros 3 coches son de los pocos que en el segmento subintermedio ofrecen 7 plazas, de serie el Mitsubishi y de manera opcional sus dos rivales. El Peugeot 5008 y el Volkswagen Tiguan All-Space se añadirán muy pronto al grupo, pero ojo, porque el francés es un falso SUV ya que tiene solo 2 ruedas motrices y su interior es de monovolumen. Hecha la introducción, vamos con las dimensiones físicas. El nuevo Skoda Kodiaq, piedra de toque de este comparativo, mide 4,69 metros, lo mismo que el Outlander, y 5 centímetros más que el X-Trail. El checo es el más ancho con su 1,88 m, le saca 6 centímetros al Nissan y 7 al Mitsubishi, y es el más bajo de los 3. Pero la gran diferencia está en la distancia entre ejes: 2,67 metros en el Outlander, 2,70 en el X-Trail y nada menos que 2,79 en el Skoda. La mayor anchura, la mayor distancia entre ejes y la habitual maestría de Skoda en el aprovechamiento del espacio interior nos llevan a pensar que el Kodiaq será el más habitable con diferencia. Pero esto, quien nos lo confirmará o no, es Jaume, que se pasó 2 días midiendo los interiores, plegando y desplegando asientos y analizando cada detalle del habitáculo y del maletero. Así pues, Jaume, ilústranos, por favor. Cuando una persona se plantea la compra de un SUV de 7 plazas, espera encontrarse un vehículo con un interior bien diseñado, bien equipado, espacioso y además con un buen maletero. Por ese motivo vamos a analizar a continuación qué es lo que nos ofrecen estos 3 vehículos en cada uno de estos puntos. Nuestros 3 contendientes no llegan a ofrecer la habitabilidad de un monovolumen de 7 plazas, pero a cambio ofrecen una mayor versatilidad y un diseño interior más cercano al de una berlina. Al volante del Skoda Kodiaq nos encontramos con un salpicadero en el que predominan las líneas rectas. A conjunto con lo que es el exterior del coche, desde este punto de vista está muy bien conseguido. Como el resto de sus competidores, no es un salpicadero en el que se haya arriesgado mucho en el diseño. Es un poco la filosofía del grupo Volkswagen que se traslada a este Skoda. Si tuviese que destacar algunos elementos, destacaría, por ejemplo, este volante, que creo que es el mejor de los 3, al menos por su acabado y por su tacto. Está acabado en cuero perforado y tiene además un aspecto deportivo con su línea inferior achatada. Y también esta pantalla del sistema de información y entretenimiento, que es la más grande de los 3, al menos en el acabado que nos ha dejado Skoda para este Kodiaq, y que además tiene un sistema de menús muy sencillo de utilizar, de muy fácil acceso y todo muy intuitivo. Además, en este coche se ha cuidado mucho el equipamiento y, por ejemplo, tenemos un sistema de carga inalámbrica del móvil con tapa y numerosos detalles de lo que Skoda denomina Simply Clever, que son aquellos detalles, por ejemplo, como este clip para poder colocar el ticket del parking, o esta papelera que tenemos aquí en el interior de la puerta, o esta guantera con una pequeña bandeja en la que colocar la llave del coche, las monedas o 2 posavasos. Además, es el único de los 3 que tiene una guantera central desplazable que sirve como apoyabrazos mientras estás conduciendo.
Mitsubishi nos ha dejado una versión tope de gama del Outlander y esto hace que al sentarte en el coche recibas una buena sensación de calidad por el uso de materiales como el cuero en el pomo de la palanca de cambios o en el volante, o también por el uso de estas molduras en negro brillante que ya veremos si resisten o no el paso del tiempo y las rayadas superficiales que se suelen recibir con el uso del vehículo. De todas maneras, es un coche muy bien equipado. Como puedes ver, tenemos buenos detalles, por ejemplo, este doble posavasos con tapa o este hueco para depositar la llave, porque tiene arranque sin llave, y también esta guantera, que es corta, pero es muy profunda, tiene una bandeja y doble toma USB, además de toma para corriente de 12 voltios. También destacaría en el Outlander esta pantalla digital que está en el centro de la consola, que si bien no es muy grande, tiene unos gráficos muy agradables de utilizar, muy sencillos. Se utiliza básicamente como un smartphone o una tablet a través de aplicaciones y el acceso a los menús es muy simple. ¿Y qué es lo que nos encontramos en las plazas delanteras del Nissan X-Trail? Pues básicamente un salpicadero que no es demasiado espectacular a nivel de diseño, pero sí que se ve moderno y actual. Un salpicadero en el que domina el color negro porque hay mucho plástico. Un plástico que simula el cuero y que incrementa la sensación de calidad percibida un poco en la línea de lo que ha hecho Nissan en sus últimos productos. También os tengo que decir a nivel negativo que hay algunos ajustes francamente mejorables y si no, mirad estos plásticos de la consola central. Pero la sensación en general es bastante positiva. También tenemos bastantes huecos para depositar objetos mientras conducimos, como este delante de la palanca de cambios, estos dos portabebidas aquí, y esta guantera, que si bien no es demasiado grande, sí que es muy profunda y permite depositar muchos objetos. Y a nivel de equipamiento, yo destacaría sobre todo este magnífico techo solar que marca la diferencia con respecto a todos sus rivales. Las plazas traseras del Nissan X-Trail dejan mucho espacio para colocar las piernas y tienen una buena anchura, pero su altura al techo es la menor de este comparativo. Las banquetas se desplazan una barbaridad para poder dar más espacio al maletero si es necesario, y sus respaldos son reclinables. El de la banqueta central es muy duro, como siempre, ya que sirve de apoyabrazos, aunque como punto positivo no hay túnel de transmisión que moleste para colocar las piernas. La segunda fila del Mitsubishi Outlander es la que tiene la mejor distancia respecto a la primera fila. Cuenta con una buena anchura y la mejor altura al techo junto con la del Skoda. Las banquetas también son correderas y tienen respaldo reclinable en varias posiciones, como en sus rivales. Aquí tampoco hay túnel de transmisión que moleste, pero lamentablemente es el único de los tres que no ofrece salidas de ventilación. Las plazas traseras del Skoda Kodiaq son las más amplias y las mejor equipadas de este comparativo. Son las más grandes junto con las del Mitsubishi. Las banquetas son desplazables y reclinables y muy ergonómicas. Aquí sí que hay un túnel de transmisión intrusivo, pero como aspecto positivo se ofrece calefacción regulable, cortinillas o soporte para el móvil. ¿Y qué tal si colocamos dos sillitas de niño? Pues que el espacio que queda para la plaza central, una vez sujetas en sus soportes, es ridículo. Mirad, así me coloco, como puedo, en el Skoda Kodiaq. Así, en el Nissan X-Trail. Y así intento entrar en el Mitsubishi Outlander. En fin, olvidaros de colocar entre las sillitas a un adulto de talla media o grande. Directamente no cabe. Vamos a ver ahora qué tal se viaja en la tercera fila de asientos. En la tercera fila del Skoda Kodiaq nos encontramos con un hueco de acceso bastante correcto y unas banquetas que destacan por su buena anchura y sobre todo por su buena altura de respaldo. También es una tercera fila que tiene una distancia entre la banqueta y el suelo correcta y sobre todo una muy buena altura al techo. El único punto negativo de estas plazas accesorias
son la anchura entre hombros, que se ve perjudicada por este montante, aunque de hecho tenemos suficiente espacio para poder colocar los brazos. En el Outlander nos encontramos con un hueco de acceso un poco justo, pero da paso a unas banquetas que tienen un buen tamaño, tanto en lo que es anchura como en altura de respaldo. Y además también son es la mejor tercera fila en cuanto a distancia entre hombros y también la mejor en cuanto a altura de la banqueta al suelo. Por lo tanto, esta tercera fila del Mitsubishi podemos calificarla como la mejor del comparativo, ya que sus buenas medidas afectan a todos aquellos aspectos que influyen muchísimo en la comodidad. El Nissan X-Trail es el que tiene el mejor ángulo de apertura de puertas y además también el que tiene el hueco más amplio para entrar en las plazas traseras, en la tercera fila. Pero sus banquetas, lamentablemente, son las que dejan menos distancia de banqueta al suelo, por lo tanto las rodillas quedan un poco forzadas y también el respaldo tiene muy poca altura. Aún así tiene una buena distancia entre hombros y una buena altura al techo, pero no llegan a ser las mejores banquetas de tercera fila de este comparativo. El mejor maletero de los tres es, sin duda alguna, el del Skoda Kodiaq. Es el que ofrece la mayor capacidad de carga con o sin la tercera fila operativa. También es el único que tiene tiradores para batir de forma muy rápida los respaldos de la segunda fila y ampliar su capacidad, hasta los 2005 litros, la mejor del comparativo. También es el que permite colocar los bultos de mayor longitud, hasta 2 metros. Los únicos puntos negativos de este maletero es que tiene unos 5 centímetros menos de distancia al techo que sus rivales y que el plano de carga está bastante alto. Le sigue en medidas el maletero del Nissan X-Trail, cuya carga máxima también se acerca a los 2000 litros. Los respaldos de la segunda fila se pliegan en 2 fases, primero accionando una palanca y después a través de un tirador. Curiosamente, este maletero con la segunda o la tercera fila levantadas ofrece menos capacidad de carga que el del Mitsubishi Outlander, que lo supera gracias a su excelente anchura y altura, la mejor de los tres. El maletero del Outlander es corto en longitud, pero muy ancho y alto, y por lo tanto muy aprovechable si los bultos que vamos a colocar no son muy largos. Para plegar los respaldos de la segunda fila utiliza un sistema diferente. Primero se levanta la banqueta y después se abate el respaldo. Un sistema más complejo que el de sus competidores, pero que igualmente deja un piso plano. Vamos ahora con los motores. Los tres montan unidades diésel, pero de cilindradas y potencias dispares. El Skoda tiene el habitual 2 litros TDI del grupo Volkswagen con 150 caballos. El Nissan dispone de un propulsor de 1,6 litros y 130 caballos y el Mitsubishi de un bloque de 2,2 litros y 150 caballos. De los tres motores, el mejor es el del Mitsubishi. Los americanos tienen una frase inapelable que dice que "there is no replacement for displacement", lo que se puede traducir como "no hay nada que pueda sustituir a la cilindrada". Y este es un buen ejemplo. El motor del Outlander tiene más cilindrada que el resto y ello le permite ofrecer más par. 360 Nm por 340 del Kodiaq y 320 del Nissan. Y eso se traduce en una respuesta más llena, con más contundencia a bajas vueltas, una elasticidad notable y un agrado de conducción de primer nivel. El TDI del Skoda lo hemos probado infinidad de veces y va estupendamente. No tiene tanta fuerza como el del Mitsubishi, pero es agradable, sube de vueltas de manera progresiva y siempre está disponible. El del Nissan se queda bastante atrás. Su motor de 130 caballos no tiene bajos. Por debajo de 2000 vueltas carece de vida y aunque al entrar en acción el turbo es un motor con nervio y con una elasticidad destacable, esa pereza a bajas vueltas le aleja de sus rivales y le convierte en un motor poco agradable, sobre todo si lo usamos con marchas largas y buscando que gaste poco. Nuestros tres coches llevaban cajas dispares. El Nissan y el Skoda eran manuales, mientras que el Mitsubishi traía una caja automática de 6 velocidades. La caja es una pequeña rémora para el Outlander y estropea en parte las buenas sensaciones del motor. El problema es que con este acabado solo se vende con cambio automático.
En autopista y en ciudad la caja va bien, es suave y silenciosa cuando el motor rueda a bajas vueltas, pero cuando necesitamos tirar del cambio, ya sea para adelantar o subir un repecho, suena en exceso y resulta muy lenta. Tiene, eso sí, accionamiento secuencial por levas tras el volante. El cambio afecta también al consumo. El Mitsubishi tiene la cifra homologada más elevada, con 5,8 litros por 5,4 de sus rivales, y en uso real, el menos tragón es el Nissan, que en autopista se queda en unos 7 litros. El Skoda está unas décimas por encima y el Outlander se va a los 8 y pico. Y en carreteras reviradas el Skoda es el que gasta menos, ya que el X-Trail necesita que su motor vaya alegre para ofrecer un mínimo de respuesta, y el Mitsubishi se va todavía más arriba a poco que juguemos con el secuencial. A nivel de chasis, el Skoda es el mejor. El checo es el coche más ágil del grupo con diferencia. Tiene una suspensión no muy firme, más o menos como el Nissan, pero es el que mejor encara las curvas y el que mejor tracciona. Con una dirección bastante directa y una suspensión que trabaja bien en asfalto, es el más adecuado para enfrentarse a carreteras reviradas o en mal estado. El Nissan no está muy lejos. Tiene una suspensión parecida que absorbe muy bien los baches. Es ligeramente más cómodo incluso que el Skoda en autopista y pasa sin problemas la potencia al suelo. El problema del X-Trail es el motor, cuya falta de bajos obliga a tirar del cambio, y aunque eso no afecta al comportamiento, no es tan agradable de llevar como el Kodiaq. Finalmente, el Mitsubishi sorprende. Al principio parece muy blando de suspensiones, y realmente lo es, con movimientos de caja notables. Eso obliga a tomarse las cosas con calma hasta que entras fuerte en una curva y te das cuenta que sí, que se mueve la carrocería, pero que traza sin el menor problema. El chasis, por lo tanto, es mejor de lo que aparenta, y el límite lo ponen más las suspensiones y el cambio que el propio bastidor. Estos sub tan grandes no tienen la habitabilidad, sobre todo en la tercera fila de un monovolumen. Y además no tienen el comportamiento en asfalto tan preciso como el que nos puede dar un familiar. Pero respecto a estas dos categorías tienen una ventaja añadida, y es que son 4x4 y tienen una altura al suelo muy superior. Por lo tanto, y aprovechando que nuestros tres coches son 4x4, los vamos a probar también en pista. Ya se sabe que el coche que mejor va en asfalto es el peor en pista y viceversa. Y una vez más, corroboramos la impresión. El Outlander, con el que resulta imposible seguir el ritmo del Kodiaq en asfalto, es el mejor cuando lo abandonamos. Sus suspensiones blandas en asfalto son muy adecuadas para tragarse todos los baches en pista, y aquí además son las que tienen un mayor recorrido y por lo tanto no llegan a hacer tope, como sucede a veces con las suspensiones muy elásticas. Además, el Mitsu tiene el as en la manga de la posición low de la palanca del cambio. Al insertarla, el cambio apura mucho más las marchas, sobre todo las primeras, para de este modo aprovechar todo el par del motor en pista. Por su parte, el diferencial central de deslizamiento limitado ayuda a repartir el par de manera eficaz entre ambos ejes, solventando situaciones en que alguna rueda queda en el aire. Así es el que mejor se desenvuelve fuera de carretera. El X-Trail, con su sistema 4x4 con diferencial central bloqueable, va también muy bien en pista, pero ni es tan cómodo como el Mitsubishi ni desde luego ofrece la misma potencia de motor, ya que no tiene ni bajos ni reductora. Eso sí, para enfrentarse a terrenos algo más complicados tiene una suspensión que copia muy bien el terreno, una electrónica de tracción muy efectiva y la mayor altura libre al suelo del trío. Finalmente, el Skoda simplemente va bien. Con una suspensión que copia peor el terreno que la de sus rivales, la menor altura al suelo y los peores ángulos de ataque y salida del comparativo, el checo vale para circular por pistas en más o menos buen estado, pero no es el mejor para meterse en terrenos complicados. Eso sí, el Kodiaq dispone de un modo off-road que adapta el rendimiento del motor y de los controles electrónicos a superficies deslizantes y cuenta con control de descensos. Terminamos con el tema económico. Con este motor y tracción 4x4 en el Mitsubishi hay una opción Motion manual que por 31.400 € ofrece todo lo que llevaba nuestro Kaitek, salvo el aviso de cambio de carril, el control de crucero activo, el portón eléctrico, el techo practicable y la tapicería de cuero con asientos eléctricos. El Motion automático cuesta 32.900 € y nuestro Kaitek automático 36.800. La única opción es la pintura metalizada. En el Nissan tampoco hay opciones, aunque hay más acabados: Visia, Acenta, N-Conecta y Tecna, siempre en 4x4 y manual.
El Visia vale 31.700 euros, el N-Conecta 35.475 y el Tecna 38.425. Este lleva aparcamiento automático, control de ángulo muerto, faros de LED y asientos de cuero calefactables. Finalmente, el Kodiaq tira de opciones. El Ambition cuesta 32.435 euros por 36.135 de nuestro Style, que añade faros de LED, portón automático, navegador, control de descensos y control de aparcamiento delantero. Si igualamos equipamiento, al Mitsubishi le faltará la cámara de 360 grados y el reconocimiento de señales para igualar al Nissan, que es 1.600 euros más caro, mientras que el Skoda sí puede igualar al X-Trail. Pero para ello hay que montar numerosas opciones que elevan su precio a 41.285 euros, lo que le convierte en el más caro con diferencia. Hoy hemos podido constatar varias cosas en este comparativo. La primera, la más importante, que el Skoda va a ser un durísimo rival, no tan solo para los dos coches japoneses con que lo hemos comparado hoy, sino para los que vengan. Por ejemplo, su primo, el Tiguan All Space o el Peugeot 5008, que también llegarán en un formato parecido y con 7 plazas. Este Skoda es probablemente el ganador de este comparativo. Es el más equilibrado de los tres y, sobre todo, es muy superior en asfalto a sus dos rivales. Pero ojo, porque el Outlander tiene un motor estupendo, la mejor tercera fila y en off-road va francamente bien, mientras que el X-Trail, como suele ser habitual en los Nissan, tiene una relación precio-equipamiento prácticamente imbatible. Y finalmente, lo último que hemos constatado es que el color negro es el más sucio de todos. Y recordad que, como siempre, si clicáis en los enlaces que aparecen en la parte superior de la pantalla, accederéis a las páginas de coches.net, donde podréis consultar toda la información que tenemos de estos tres modelos y además toda la oferta de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de segunda mano del Kodiaq, el X-Trail y el Outlander. Hola chicos. Por cierto, este es el más sucio y el más calentito. Toca, toca. Estoy quemando un poco. Toca, toca. ¿Y tú? El más fresco. Por supuesto, el blanco siempre es el más fresco. Yo estoy en un término medio, no me quemo todavía, como tú.